El tema de hoy da cierre pues al procesador de textos como tal. Entonces ya trabajamos algunas herramientas que normalmente no usamos con Word, entonces ya sabemos cómo construir, cómo configurar estilos, cómo aplicar normas, configuraciones de página, de texto, de párrafo. Ya vimos cómo crear o generar tablas de contenido en forma automática, cómo es que se deben de rotular o nombrar las imágenes. Ese procedimiento que hicimos con las figuras aplica exactamente lo mismo para las tablas o para las ecuaciones o para los gráficos. El proceso es el mismo. También vimos en la sesión anterior cómo generar esas listas de figuras o de tablas o de ecuaciones de forma automática. Entonces el procedimiento es exactamente el mismo. Vimos también encabezado, pie de página, bueno, y algunas otras cositas por ahí de herramientas que no son tan comunes, tan típicas cuando trabajamos con Word. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer uso de esas herramientas para facilitar el trabajo. Vamos a trabajar en esta última sesión de procesador de texto, entonces vamos a hablar de la bibliografía. Vamos a repasar un poquitico lo de la cita según la norma APA y vamos a ver cómo Word me permite construir de forma automática la bibliografía, que es uno de los grandes dolores de cabeza a la hora de elaborar documentos formales. Cuando tenemos que construir la bibliografía, como hay tantos esquemas o tantos formatos, bueno, dependiendo de qué voy a citar, si es una revista, si es un libro, si es una página en internet, si es una conferencia, si es un video, entonces tiene diferentes estructuras. Vamos a permitirle a Word que haga todo ese procedimiento. Yo simplemente voy a ir alimentándolo a medida que voy construyendo el documento y al final simplemente le digo al programa que me coloque o que me active o me coloque la bibliografía en el documento y él hace automáticamente ese procedimiento. Entonces vamos a arrancar, les voy a compartir por acá la pantalla con un documento que ya tengo, pues previamente ya está construido, ya con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos trabajado. Entonces aquí hay un documento que me habla sobre pues una mirada crítica, es un artículo de un libro, del papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior en Colombia. Entonces muy acorde con esto que estamos viviendo, muy acorde con esta situación, trabajando desde la virtualidad. Entonces, un escrito que hacían un par de profesores, uno de la Universidad del Magdalena, el doctor Andrés Felipe Velázquez, y otro de la Universidad del Tolima, el magíster Eduardo Augusto López. Entonces, ellos desde su perspectiva, desde su panorama, nos plantean entonces diferentes aspectos referentes a este tema. Entonces ya sabemos cómo construir esta tabla de contenidos, ya lo vimos en la sesión anterior, a la práctica de esta semana. Recuerden que el solito pues me coloca los numeritos y yo puedo estar actualizándola y le voy agregando más cosas. Entonces por acá tenemos un resumen, una introducción, qué son las TIC o cómo es, cuál es el papel que tienen las TIC en la educación superior, la implementación de un plan estratégico para trabajar con TICs, ventajas de los entornos virtuales como este que estamos utilizando de aprendizaje y también las desventajas de estos entornos, el uso apropiado de las TICs, entonces cómo deberíamos de aplicarlas desde el punto de vista académico y al final aparecen unas conclusiones y la parte de la bibliografía, pues que es la que me va a centrar en desarrollar el día de hoy, que aquí no está en este documento. Les publico esto en plataforma para que lo puedan descargar y puedan hacer exactamente este mismo ejercicio que voy a hacer yo, para que no tengan pues que ponerse a escribir. Les queda una actividad para que realicen en estos 15 días y algo pues similar a lo que está aquí planteado. Entonces voy a empezar a recorrer el documento, pues ya saben los títulos, cómo se configuran, título de nivel 1, título de nivel 2. Por acá tengo párrafos de texto y entonces voy a darle un poquitico de zoom para que ustedes vean mejor allá y listo. Entonces voy a ir bajando. Entonces, varias tareas hoy, aparte de la bibliografía, de cómo agregar las citas y eso, también les hablo sobre el final, la revisión ortográfica del documento, porque muchas veces se nos van errores de ortografía dentro de los documentos y pues utilizamos las herramientas del programa. Word trae un corrector ortográfico bastante completo, entonces debemos de hacer buen uso de él. ¿Listo? Entonces vamos a ir recorriendo el documento y vamos a ir repasando, recordando ciertas cosas que me dice la norma APA cuando vamos a citar. Recuerden que en documentos formales es fundamental hacer referencia de dónde sale la información que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, por acá pues ya está el texto escrito, como les digo, que no hay necesidad de escribirlo, vamos a ir recorriéndolo. Y por aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de citaciones ya hechos en este artículo como tal, en este documento.
Entonces por acá aparecerá el primero que me hizo. Entonces por acá nos dicen, de acuerdo con la UNESCO 1998, y abren comillas. Recuerden que en el documento que les compartía la vez pasada, o las imágenes que les compartía del chancuco de la norma APA, voy a retomarla nuevamente aquí en pantalla. Entonces, habían diferentes formas de citación, no voy a volver por acá. Y entonces, ¿dónde están las citas? Ya me perdieron. Estos son los niveles y por acá citas, listo. Entonces recuerden que aquí en este chancuquito que les compartí la vez pasada en sus correos, entonces aparece la forma de citar dentro del documento. Ojo, este es el dentro del documento. Entonces puede utilizar entonces el nombre y el año, que es como lo están haciendo ahí en el ejemplo que estoy mostrando, UNESCO 2000 no sé qué. Aquí el ejemplo me dice García 2005. Es un solo autor, no importa si es una persona o es una institución o es institucional. Entonces, este chancuco le sirve pues como guía. Ve, acá está, según la Organización Mundial de la Salud 2010, OMS 2010, todo lo que en ese documento. Entonces es la forma como se cita dentro del texto, dentro del documento. Entonces voy a regresar nuevamente allá y seguimos en ese texto. Entonces me dice aquí, de acuerdo con la UNESCO, organización, bueno, lo que significa la sigla, allá 1998, entonces aquí debería de aparecer o debería de vincular, porque ya estoy citando, entonces a la biblioteca de citación, a la biblioteca bibliográfica de bibliografía de Word. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Entonces, vamos a ir nuevamente a la ficha de referencias con la que estábamos trabajando la semana anterior. Acá en la ficha de referencias, entonces me voy a venir a un bloque o a un apartado que se llama citas y bibliografía. Acá estas son las herramientas que voy a utilizar. La semana pasada trabajamos con esta de insertar título y no sé qué, y esta de por acá de tabla de contenido. Esta semana vamos a trabajar con esta. Entonces, por acá, lo primero que voy a hacer es configurar el estilo de norma que voy a utilizar. Word trae una serie de estilos de normas configurados acá. Entonces, acá me aparecen diferentes normas para citar. Entonces, pues como mi versión de Word es viejita, es 2010, aquí aparece en mi biblioteca de estilos, dice la norma APA quinta edición. Como la mayoría de ustedes tiene computadores más recientes que el mío, o la instalación del programa, perdón, tienen Office 2013 o 2016, de las últimas versiones, entonces por acá les va a aparecer APA sexta edición. Entonces, pues por lo pronto yo lo marco con la quinta edición porque es lo que me marca acá mi versión desactualizada de Word, pero a ustedes aquí en la biblioteca les aparece y ustedes marcan simplemente, estamos trabajando con norma APA, entonces le marcan la norma APA sexta edición. Entonces ya no se tienen que preocupar por cómo es la estructura de la bibliografía. Me voy a regresar nuevamente a Chancuco, les comparto la imagen y recuerden que teníamos, que me hicieron por acá está, en este chancuquito al final las últimas me mostraban entonces cuál era la estructura que llevaba cada una de las referencias bibliográficas. Si era un autor personal, institucional, si era una ficha, una publicación sin fecha, bueno, si era un libro, si era un capítulo del libro. Yo ya no me tengo que preocupar por cómo va esto, eso lo hace Word. Allá donde yo escogí que siguiera el estilo APA sexta edición, entonces él va a aplicar, cuando yo le diga insertar las bibliografías, él me va a colocar esta estructura correspondiente a si es personal, si es institucional, si no tiene fecha de publicación, si es un libro, si es un capítulo de un libro, él solito me construye la tabla de bibliografía. Entonces, no me tengo que preocupar y no tengo que memorizarme cuál es la estructura de cada una de estas, porque la estructura, pues hay muchas. Entonces, sería pues, muy engorroso, muy maluco tener que aprenderme todas estas formas de crear la bibliografía. Entonces, como yo ya marqué allá en Word, regreso nuevamente, que voy a trabajar con el estilo de norma APA, entonces él ya sabe que tiene que construir esa tabla de bibliografía así como está allá. Entonces, aquí aparece un botoncito encimita que se llama administrar fuentes. Si yo le doy clic a ese botoncito, entonces se me abre esta ventana. Y en esta ventana voy a ir anexando todos y cada uno de estos elementos que voy a ir citando en el documento. Lógicamente, ¿de dónde sale esto? Pues a medida que usted va construyendo su documento, usted va a ir citando. Entonces usted dice, listo, esta parte que voy a colocar acá entre comillas, lo va a tomar literalmente
de un documento de la UNESCO de 1998. Y abre comillas, y aquí tal cual como está ya en ese documento, si allá tiene errores de ortografía, aquí los tiene que colocar tal cual. Usted no le puede cambiar un punto, una coma, una tilde, nada. Cuando abre comillas, todo lo que ponga ahí tiene que ser igualito a la fuente de donde lo está sacando. Y aquí lo cerró. Entonces, esto aparece en este documento. Pues como usted está construyendo el documento, usted sabe de dónde es. Entonces, cuando usted le dice administrar fuentes, se le abre esta ventana. Aquí aparecen unas ya cargadas, unas citas bibliográficas que ya están cargadas. Entonces, yo puedo usar cualquiera de estas. Esta está en la biblioteca del documento, entonces yo podría utilizarlas si estuviera pues la cita que hace referencia o hace alusión ahí. Aquí, por ejemplo, revisando no está esa cita que hace a la UNESCO 1998. Dice acá, sí, 1998, aquí no está. Entonces voy a agregarla. Si ya estuviera, porque usted tendría una gran cantidad de citas, no sé qué, entonces la selecciona y simplemente la pasa para allá, entonces le dice aquí copiar. Pero estas son de documentos que yo he construido y aquí me va quedando en la biblioteca de las citas bibliográficas que yo utilizo. Entonces no está, entonces le voy a decir acá que me cree una nueva cita, porque no la tengo. Entonces le digo nuevo. Y cuando le digo nuevo, entonces se me expande esta ventana. Y aquí simplemente voy a ingresar la información de esa cita bibliográfica. Miren que en el documento solo colocamos UNESCO 1998. Acá, entonces, lo primero que me pregunta la herramienta es qué tipo de fuente voy a utilizar. Y aquí aparece un catálogo muy extenso. Entonces me dice que si es un libro, que si es la sección de un libro, que si es el artículo de una revista o de un periódico, o que si es un acta de una conferencia, o que si son informes, o que es un sitio web, o que es un documento en una página de internet, que si son algunos medios electrónicos, una presentación o alguna cosa así, arte, si es un cuadro, una pintura o no sé qué, grabación de sonido, una representación, una película, una entrevista, un pasante, un caso judicial, o otros varios acá. Entonces, digamos que eso está en un libro o en el artículo de una revista. Bueno, digamos que es de un libro, no se me va a inventar cualquier cosa acá. Entonces, acá me pregunta quién es el autor. Digamos que el autor que le puse a eso va a ser la UNESCO. Digamos que es la UNESCO. Lo puedo escribir aquí, simplemente el nombre del autor, pero cuando son varios autores o cuando voy a utilizar varios autores, entonces es mejor darle clic en el botón editar y aquí me coloca ya la estructura general de cuál es la cita. Entonces, apellidos, nombre, segundo nombre y si necesito meterle más autores, porque lo pueden haber hecho varios, entonces acá aparece el botón de agregar y colocarle varios autores. Entonces, digamos que esa cita o no sé qué, digamos que esa es mía, me la voy a inventar pues yo acá. Entonces simplemente colocamos aquí los apellidos, entonces digamos que Rodríguez, Vladimir, listo, digamos que soy yo y listo. Entonces, si vamos a agregarle a otro, entonces no sé, digamos que vamos a colocar que tenemos una coautora, alguna de estas niñas de aquí. Coloquemos a la niña Jaramillo, por ejemplo. Entonces, Jaramillo Luisa. Entonces vamos a colocar a Luisa acá. Entonces, le digo aceptar y miren que él automáticamente me acomoda o me cuadra pues acá la estructura de cómo va a ir eso. Si es una institución, acá autor corporativo, le activamos y le escribimos el nombre. Digamos que de dónde salió ese o cuál es el título de este libro. Aquí estoy creando una cita para un libro. Entonces, yo no sé, digamos que de lo que me estaban hablando ahorita, el libro de economía, no sé qué. Entonces, economía básica. Digamos que estos son los autores de ese libro, que fue en el año 1998, por decir algo, que eso fue en la ciudad de Bogotá, bueno, no, digamos que es en Cali, y que la editorial de ese libro, entonces, yo no sé, digamos que fue La Oveja Negra, estoy inventando acá cualquier cosa, como para hacer el ejemplo. Listo, yo no me tengo que preocupar por nada más, simplemente ingreso los datos de la referencia o de la cita y le digo aceptar. Observen que en la lista que yo tengo acá, entonces me aparece esa cita que puse acá, aquí está resaltada, y aquí abajo me coloca la cita, cómo va a quedar, o me da el ejemplo de cómo va a quedar en la lista bibliográfica. Entonces, él solito la cuadra, según la norma, como esté allá, como sea la norma allá, entonces él me la va a cuadrar acá. Y entonces,
yo simplemente le digo cerrar y digamos que yo quiero citar, bueno, aquí decía UNESCO 1998, digamos que voy a citar aquí, voy a agregar esa cita que acabo de construir aquí en esta parte del documento. Entonces, simplemente le voy a decir acá insertar cita. Y entonces aquí aparece, Profe, dígame, disculpa, yo tengo una pregunta. Por dígame. ejemplo, no es de un libro lo que estamos Sí, consultando, ya sino que miramos es otros una ejemplos. página de internet. Ah, bueno, listo. Sí, ya miramos otros ejemplos. Listo, aquí lo estaba haciendo Bueno, con el libro para el primer ejemplo. Ya les muestro los otros ejemplos. Entonces, digamos que aquí en esta parte del documento voy a citar. Digamos que esto que está aquí lo tomé de ese libro que me acabo de inventar. Entonces, me ubico en la parte del documento donde voy a citar y simplemente le digo insertar cita. Y entonces acá aparece la lista de las citas que he creado para este documento. Entonces, simplemente le doy clic y él me lo coloca acá en el documento. Entonces miren que, bueno, yo mi apellido lo puse en mayúscula. Me equivoqué. Era, bueno, porque debía quedar así, este en minúscula. La puedo modificar, voy a modificarlo de una vez. Entonces acá en administrar fuente, voy a poner mi cita, acá está, es esta de acá, y le voy a dar clic en editar. Listo, entonces voy a editar los nombres, este de acá. Entonces decía Rodríguez, voy a quitarlo y volver a colocar para que corresponda como es, porque me quedó en mayúscula, listo. Entonces aquí simplemente le colocamos y le decimos aceptar y listo. Ya quedó listo. Aceptar, bueno, como lo quité, digamos que sí. Acá le digo cerrar. Él automáticamente me lo actualiza acá. Entonces ya quedó acá. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? En el documento me ubico en el sitio donde va a poner la cita y le digo insertar cita y aquí me aparece la lista de las citas que tengo en mi documento. En este momento pues solo he creado esta, entonces por eso solo me aparece esta. Entonces si no seleccionarlo de aquí y aquí me coloca dentro del documento cómo va la citación. Y más adelante cuando va a construir la tabla de la bibliografía me la coloca según la norma. Entonces, vámonos para otra parte. Entonces, digamos que ahí me inventé esa, listo. Digamos que vamos por acá y por acá voy a agregar otra cita en este documento de igual manera. Listo. Por ejemplo, acá me dice Negroponte no sé qué 2000. Entonces, vamos al administrador de fuentes o le puedo decir aquí en insertar cita y acá dice agregar una nueva fuente. Vuelve y me abre la misma ventanita de ahora. O por acá por administrar fuente, cualquiera de los dos lados, me sale por allá. Entonces, digamos que Negroponte 2000 está ahí. Voy a buscar acá, tengo una listica con esas citaciones. Voy a mirarla para traerla y aplicarla acá en este documento. Bueno, me la voy a inventar. Entonces, me voy a inventar otra cita. Entonces, me preguntaban, por ejemplo, si es una página de internet. Entonces, miremos si es una página de internet, documento de un sitio web. Entonces, miren que cuando selecciono ese tipo de cita, miren que cambió acá el panel de opciones. Entonces aquí ya me cambió las opciones que me aparecían, ya no son las mismas que ahora con un libro. Entonces, simplemente acá en autor, pues simplemente si en el documento o en la página web que estoy consultando aparece el nombre del autor, simplemente lo colocamos. Entonces, digamos que el autor de ese documento, vamos a tomar otro ejemplo acá del grupo, digamos que es el señor Franco Santiago. Entonces, es el autor de esa página o de ese documento que estoy tomando desde internet. Listo. Entonces le coloco simplemente el nombre acá. Aquí me pregunta por el nombre del sitio web. Digamos que se llama, ese sitio se llama, no sé, economía, bueno, lo mismo, bueno, o economía para principiantes. Economía para principiantes. Que así se llama el sitio web, por decir algo. Entonces, aquí me pregunta otra vez el nombre del sitio web o si tiene otro. Ese documento que está publicado en ese sitio web, ¿de qué año es? Digamos que Santiago publicó eso en el año 2016, por decir alguna cosa. También me preguntan el mes, digamos que lo hizo en el mes de, no sé, en el mes de junio 06 y el día 15 de junio del 2016. Luego me pregunta, año en que realizó la consulta. Ojo que esto es fundamental. Tengan presente que todo lo que sacamos de internet está por ahí almacenado en alguna parte de la red, en algún computador o en algún servidor. Entonces, puede que yo hoy consulte ese documento, pero el día de mañana ya no esté, porque le cerraron el sitio o porque borraron esos archivos o porque lo actualizaron, bueno, lo que sea. Entonces es muy importante cuando consultamos en internet referenciar acá el año en que hizo la consulta. Entonces digamos que la hice este año, 2020,
¿En qué mes hizo la consulta? Digamos que la hicimos el día de hoy, mes 4, día primero. Entonces, aquí está el año, el mes y el día en que consultamos la página. Porque si ese libro lo coge cualquiera dentro de un año, o este documento, perdón, lo coge cualquiera dentro de un año y va a mirar esa referencia bibliográfica y ya no está o ya no existe porque la borraron del sitio, entonces aquí uno viene y, no, es que eso fue consultado hace un año, hace 2 años, hace 3 años, que lo más probable es que ya la hayan borrado, bueno, lo que sea. Y aquí por último debo de colocar la dirección, la página de donde saqué eso. Entonces aquí me voy a inventar cualquier dirección, simplemente voy a colocar www.santiagofranco.com, me voy a inventar acá que esa es la página de él, santiagofranco.com. Digamos que de ahí lo saqué. Pues lógicamente tengo que copiar la dirección de la página y pegarla ahí, listo. Y ya, le digo aceptar. Entonces quedó construida una referencia bibliográfica para ese documento o para ese sitio web. Aquí estaba parado ahí me lo colocó. Digamos que yo no quería ahí, la voy a poner acá. Entonces simplemente le digo insertar cita y aquí ya me van a aparecer las dos, la del libro que hice ahora y ahora la de la página web. Aquí simplemente me aparece Franco 2016. Si yo voy al administrador de fuentes y lo busco, acá aparece entonces una de esas, se llama Franco Santiago, Economía para Principiantes. Y si yo miro acá en la parte de abajo donde está el ejemplo, cómo me va a quedar en la bibliografía, entonces miren la estructura que tiene, que es diferente a la anterior. Acá me dice el apellido, el nombre, la inicial, 15 del 6 del 2016. Esta fue la fecha de la publicación de esa página en internet. Acá aparece el nombre del sitio, Economía para Principiantes, y acá coloca él automáticamente, por eso les digo que esto me ahorra mucho tiempo, recuperado el 1 de abril del 2020, que fue la fecha que yo puse allá, de www.santiagofranco.com. Entonces, yo no me tengo que preocupar por cuál es la estructura que tiene la bibliografía de una página en internet, de un libro, de una revista, porque el programa solito la va a colocar. Entonces, así, por ejemplo, citamos o creamos la cita bibliográfica cuando es un sitio web. Voy a seguir bajando por acá y me voy a parar en otra parte y digamos que por acá vamos a agregar otra cita diferente para que hagamos otro ejemplo. Entonces, administrador de fuentes, puedo meterme por acá o por acá por insertar cita y una nueva fuente. Digamos que voy a crear una nueva, le digo nuevo y aquí me aparece entonces el catálogo. Digamos que esta vez vamos a sacarlo de dónde. Digamos que de una película. Entonces, ¿cuál era el título de la película? Yo no sé, digamos que Peligro en la red se llamaba esta película. Peligro, me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? En la red. Que el director de esto, yo no sé, el profesor Iván, que le gusta tanto el cine, entonces vamos a colocarlo aquí, Iván Vesga, que es una película del año 2000, por decir algo. ¿Listo? Y le digo aceptar. Aquí aparece un botón para editar, si tengo varios autores de la película, se los voy a dejar al profesor Iván, se lo voy a dar así, y le digo aceptar. Miren que esta es mucho más corta. Entonces, miremos acá el ejemplo de cómo es la citación allá en la bibliografía. Entonces, aparece el apellido, la inicial del nombre, acá en dirección, el director, este me dice que es el director, publicada o una película del año 2000, el nombre de la película, y aquí entre corchetes me coloca que es una película. Entonces, en el caso de que voy a citar utilizando una película, entonces, digamos que aquí voy a colocar esa cita, le digo insertar la cita y vengo y la busco acá. Miren que se me va creciendo acá el listado de citas bibliográficas. Simplemente le doy clic y él me coloca ahí la referencia de esa cita bibliográfica que acabo de construir. Es una película, entonces listo, de una película. Digamos que por acá voy a colocar otra vaina, yo no sé, no voy a inventar cualquier cosa por acá. Para otro ejemplo, entonces le voy a decir insertar cita o administrador de fuentes nueva, le digo nuevo, y entonces por acá tengo más opciones, entonces ya miramos entonces cuál utilizamos. Digamos que vamos a utilizar el artículo de una revista, voy a citarle el artículo de una revista. Entonces, digamos que esta revista o este artículo, perdón, yo no sé, vamos a inventarnos aquí a cualquiera. Entonces, digamos que este es el señor Daniel Coronel. Entonces, inventémonos acá y le decimos aceptar.
Entonces, título, entonces inventémonos por acá, Las orejas del lobo, era un artículo que escribió en estos días en la revista Semana este señor, Las orejas del lobo. Entonces, nombre de la revista se llama Semana, Semana. El año, entonces digamos que este artículo es del año 2020, esto ya está hace poquito, y yo no sé qué página estaba, digamos que era de la página 12 a la página 20, porque digo, bueno, a la página 16. Y listo, le digo aceptar. Entonces, aquí ya me crea, me lo agrega en la lista y miren el ejemplo ya acá cómo va a ser. Entonces, lo mismo. Entonces, aquí me coloca ya los números de las páginas donde está ese artículo de la revista Semana y no sé qué. Le digo cerrar. Y si quiero insertar la cita ahí donde estoy ubicado, le digo insertar cita, aquí aparece entonces en la lista esto. Y entonces simplemente le agrego ahí y listo. Entonces ahí quedó la cita. Y en forma automática él me las va a colocar. Listo. Entonces voy a bajar, vamos a, digamos que ya hice todo el documento, que ya lo construí, ya creé toda la bibliografía que corresponde a, entonces vamos a ver el último paso, que es decirle al programa que me construya o que me elabore la bibliografía de forma automática. Entonces me paro, me ubico acá al final, ahí tengo ya el espacio pues con el título incluso que dice bibliografía, y entonces acá mismo en la ficha de referencia le voy a decir bibliografía. Acá está el botón bibliografía. Le doy clic y aquí me aparecen varios estilos de bibliografía. Le voy a marcar al primero y él automáticamente me crea la tabla bibliográfica según la norma APA que tengo configurado en mi computador. En este caso es quinta edición. Ustedes van a tener sexta edición. Entonces aquí yo solamente construí o agregué 4 citas bibliográficas dentro de ese documento. Entonces miren que él automáticamente me la construye y no me tengo que preocupar. Por ejemplo, en la norma APA para la bibliografía nos dice que lleva sangría, pero ya no de primera línea, sino sangría francesa, se llama esta. Entonces, la sangría empieza a partir del segundo renglón. Por ejemplo, aquí este texto o esta citación se bajó a 2 segundos renglón, él me lo coloca. Otra característica que me coloca la norma es que las citas deben ir organizadas alfabéticamente, en forma ascendente. No me tengo que preocupar por hacer eso, el programa solito lo hizo. Miren que si miramos acá, él la organizó la bibliografía en forma ascendente según el alfabeto. Y la última que puse fue esta Coronel D, Coronel Daniel, pero me la colocó de primera por el orden alfabético que él lleva. Entonces, miren todo el tiempo que me podría ahorrar si lo hago de esta manera, si lo construyo así. Miren que esta es una citación de una revista, este es un ejemplo de la citación de una página en internet, este es el ejemplo de la citación de un libro, y este es el ejemplo de la citación de una película. Entonces miren que todas 4 tienen una estructura distinta según la norma APA y yo no tengo que preocuparme por cuál estructura lleva porque el programa la hace solita. Yo lo único que tengo que hacer es que a medida que voy construyendo mi documento, si voy siendo muy celoso con de una vez agregar la cita bibliográfica en el catálogo, en el administrador de fuentes. Cosa que al final no sea sino llegar aquí, pararme y decirle bibliografía y agregar y listo. Ahí mismo me aparece la bibliografía. Y así me ahorro un montón de tiempo y un montón de dolores de cabeza. Porque cuando estamos construyendo trabajos, pues se nos olvida de dónde fue que sacamos la información, se nos olvida cuáles fueron las fuentes que utilizamos y aquí nos tenemos que matar la cabeza tratando de acomodar esto. Si yo lo voy haciendo así como se los estoy mostrando, entonces al final simplemente le digo insertar la bibliografía y se acabó el problema y Word automáticamente me la pone. Si yo le hago algún cambio o alguna modificación, se me quedó alguno por fuera, entonces voy y lo agrego allá y simplemente después le digo aquí en este botón, estoy parado dentro de la bibliografía, le digo actualizar citas y bibliografía y él automáticamente lo hace. Entonces recorre nuevamente el documento y busca qué citas nuevas coloqué y las agrega o las anexa en este listado. Entonces, miren que esta herramienta me ahorra muchísimo tiempo. Y como les decía al principio, uno de los grandes dolores de cabeza es la construcción de la bibliografía. Aquí ya me desentiendo completamente de eso, le digo a Word que lo haga por mí. Pongo el programa a trabajar para mí y yo me quito este gran problema de encima. Así, entonces ya tengo lista la bibliografía, ya queda un documento completamente estructurado y listo para presentar. Antes de, les decía ahora, por acá
por el final hay una pestañita que se llama revisar. Siempre acostúmbrense en que una vez han terminado su trabajo, denle un chequeo ortográfico y gramático al documento porque no la podemos haber embarrado por ahí o cualquier palabrita. Entonces, por acá hay un corrector automático de ortografía. Entonces, el chulito dice ortografía y gramática, ficha revisar. Entonces, acostúmbrense, le doy clic aquí, él va a ir recorriendo el documento y me va a ir marcando los posibles errores que podamos encontrar en el documento. Entonces, por ejemplo, aquí en la portada dice doctor, doctor lleva punto, yo no lo puse, yo está sin punto. Entonces, acá me está haciendo la sugerencia de qué era lo que quería escribir. Entonces, le voy a decir cambiar. Por acá me dice acerca, acerca está separado, acerca va junto, aquí está separado. Entonces, le digo cambiar, miren que acá me aparece la sugerencia, cambiar. Educación. Recuerden que las palabras en mayúscula también van tildadas. Eso ha habido mucha discrepancia. Un año la Real Academia de la Lengua dice que sí, después dice que no, después vuelven y cambian. No se compliquen con eso. Dejen que le ponga el corrector, le ponga las tildes a la mayúscula y listo. Aquí me aparece el ejemplo o la sugerencia, yo le digo cambiar. Por acá dice semipresenciales. Acá dice semas, sami, semis, listo. Esta es así, él no la identifica, esa palabra no está en la biblioteca de la ortografía. Profe, tengo una pregunta, qué pena interrumpirle. Dime. Lo que pasa es que a veces cuando uno está escribiendo el documento, él Sí. no le da la opción de rojo ni le señala, sino que le cambia las palabras. Entonces, ahí, ¿qué configuración hay que cambiarle? Él tiene corrector automático de ortografía. Eso ya les muestro por dónde se configura eso. Listo, ya me va a agotar el tiempo aquí, me quedan 4 minuticos. Entonces, ya les muestro por dónde es. Listo, ya te muestro por dónde es. Entonces, digamos que esta está bien escrita, entonces simplemente le digo omitir. Por acá dice e-learning, es una palabra en inglés, él en inglés no lo maneja. Entonces, pues porque estoy en el lenguaje español, no, aquí me dice español, en el idioma del diccionario, entonces le digo omitir. Aunque está separado o apagado, entonces le digo cambiar y así voy recorriendo todo el documento y entonces voy cambiando según lo que va apareciendo por ahí. Digamos que ya terminé la revisión ortográfica, él me sale allá que la revisión terminó y no sé qué. Aquí yo la paré, entonces acostúmbrense en hacer eso. Listo. Y una vez terminado, ahí sí guardan y graban. Lo que me preguntan por aquí, entonces, resulta que por configuración inicial el programa tiene corrección automática y algunas veces las mayúsculas no están activas para corrección de ortografía. Entonces, me meto aquí en archivo y voy acá a la que dice opciones, a esta opción, opciones. Aquí me abre un panel de opciones y entonces les voy a mostrar por acá, en la parte izquierda aparece la opción de revisión. Entonces, por acá revisión. Entonces le doy clic ahí y aquí me aparecen las opciones, todo eso que me están preguntando acá. Entonces, por ejemplo, esta que dice omitir palabras en mayúscula normalmente aparece marcada, por eso no corrige mayúsculas. Yo ya la desactivé en mi computador para colocarle mayúsculas a las palabras, para colocarle, perdón, ortografía a las palabras en mayúsculas. Y por acá, entonces dice realizar revisar gramática con ortografía, por acá me dice hacerlo en forma automática, entonces por aquí configuro esas cosas para que si me está molestando, entonces yo lo pueda ajustar o acomodar. Entonces recuerden, me voy por la ficha de archivo y le digo opciones. Y en esa ventana o en ese panel que se abre, me voy para la que dice revisión. Acá, en esta. Y aquí aparecen las opciones. Entonces, por ejemplo, la de autocorrección. Miren, acá está opciones de autocorrección. Entonces, yo le doy clic ahí y yo puedo activar o desactivar cuáles opciones quiero que me corrija o no me corrija. Entonces, aquí me dice cuáles son las opciones de autocorrección que tiene configurada el programa en el computador de ustedes. Y hago los cambios que considere y simplemente le digo aceptar y listo. Y acá también lo mismo, chuleo o le quito el chulito a lo que no requiero y le digo aceptar al final para terminar y listo. Entonces, por ahí configuramos eso. Listo. Entonces, 3 o 2 cositas ahí para tener en cuenta. La cita, la bibliografía y finalmente la corrección ortográfica y gramatical del documento. Entonces, aquí les queda el ejemplo, les publico este mismo para que ustedes lo puedan hacer si quieren, o mejor dicho, no les voy a colocar más trabajo. Con el trabajo de esta semana o estas 2 semanas es suficiente porque ahí tienen que citar. Entonces, en la plataforma ya les publiqué un trabajito para que realicen en estos 15 días. Recuerden que la otra semana es Semana Santa y están ustedes de receso, entonces tienen hasta dentro de 15 días que nos vamos a ver para hacer ese ejercicio.
Entonces, ¿qué es? Hacer lo mismo que estamos haciendo acá, solo que ustedes pues, no van a escribir, van a buscar en internet y van a crear un documento, pero me van a ir citando de dónde sacan la información, según esto que les acabo de explicar. ¿Listo? Profe, pero con el taller que se nos puso, que es sobre Sobre, presentaciones electrónicas. exactamente, sobre ese tema de presentaciones electrónicas. Entonces, para no ponerles más trabajo, no les voy a mandar este. Háganlo sobre ese y aplican esto que les acabo de explicar. ¿Listo? Me quedan 40 segunditos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Igual saben que les publico el video ahí en la plataforma para que lo puedan volver a ver. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, Gracias, estamos en profe. contacto. Feliz Nos semana. vemos mañana. Listo, que tengan feliz Descanse, noche. profe. Igualmente, mañana nos vemos, Hasta queriendo luego. Dios. Sí, señor. Listo, que estén bien.